Hola, muy buenos días, ya tardes, aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Y en esta ocasión, hoy precisamente 24 de noviembre, estamos celebrando la presencia del doctor O'Gorman aquí en el Centro de Estudios, la fecha de su cumpleaños. El doctor O'Gorman fue una pieza fundamental en el desarrollo del Centro de Estudios porque fue uno de los primeros consejeros allá por el año de 1965. Y a él se le debe pues la guía que se dio, sobre todo en un inicio, de todo un proyecto que yo creo que ni él tampoco se lo imaginaba hasta dónde podía llegar, que es el Centro de Estudios de Historia de México. Y precisamente para recordarlo, el doctor O'Gorman, tenemos aquí a dos grandes personalidades que lo conocieron profundamente y que vamos a hacer un diálogo referente precisamente a su persona, a su trayectoria extraordinaria, y yo, a reserva de lo que ustedes digan, creo que fue el gran historiador del siglo XX. Cambió totalmente la forma de escribir la historia y yo tuve la oportunidad de tratarlo lunes a lunes aquí, hasta que vino una separación, una especie como de divorcio entre él y yo, habiendo sido tan amigos de muchos años atrás. Pero yo lo recuerdo con gran cariño y sobre todo todas las enseñanzas que él, quizás sin darse cuenta, daba conforme platicábamos con ellos. Pues le quiero dar la palabra en primer lugar a la doctora Eugenia Meyer. Eugenia, bienvenida. Pues quién mejor que tú a que hayas conocido, y además, para quien no conozca, este libro que está todavía de venta en el Fondo de Cultura Económica, donde viene prácticamente la obra completa del doctor O'Gorman. Y bueno, pues tú te leíste absolutamente todo, lo trataste también, pues quién mejor para hablar de Edmundo O'Gorman en esta ocasión. Muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros, Eugenia. ¿Quién fue Edmundo O'Gorman? Bueno, muchas gracias a ti y al Centro de Estudios por la invitación. Lo primero que tengo que decir es que soy la última generación formada por Edmundo O'Gorman realmente en la universidad, y creo que en efecto es el gran historiador mexicano del siglo XX, pero debo insistir en que no solamente es el historiador, es el filósofo de la historia, que esto me parece fundamental. Edmundo O'Gorman era un personaje muy especial, venía de una familia de raíces irlandesas, pero su padre era un ingeniero de minas inglés que llega a México, empieza a trabajar en México y conoce a la que va a ser su esposa, que es Encarnación O'Gorman también, pero venía de otra rama, ella es chosna o tataranieta de Leona Vicario. Y O'Gorman pertenece a una familia muy especial, donde está Juan, su hermano, el pintor, una hermana también, y naturalmente el abogado y notario Tomás, ¿no? O'Gorman siempre hacía bromas sobre su familia y decía que Tomás era el único normal, entre comillas, y que incluso el papá le decía a su mamá, Chonita, se llamaba Encarnación, solo porque te creo y creo en tus virtudes, sé que este es mi hijo, es demasiado normal. Don Cecil O'Gorman, el padre de Edmundo, era un ingeniero de minas, como dije, y además era pintor. Y eso también influyó muchísimo. Creo que el nacimiento de O'Gorman es muy interesante porque nace en el 1906, un poquitito antes de la Revolución. Ellos ya vivían en San Ángel, y el papá estaba absolutamente en contra de los revolucionarios, sacó una bandera inglesa para que cuando vinieran las huestes y estos salvajes, ¿verdad?, no les hicieran absolutamente nada. Yo diría que la mejor forma de escribir Edmundo O'Gorman es que yo les cuente la primera impresión que tuve de él. Yo entré a la universidad y en una de las primeras materias, que era filosofía de la historia, O'Gorman era el profesor, y entonces llegó un hombre muy agradable, atractivo, de ojos claros, perfectamente vestido como lord inglés, con un saco de tweed maravillosa, me acuerdo perfecto, una camisa amarilla clarita, una corbata perfecta, y traía nada más como unos apuntes en unas tarjetas de media carta,
entró, encendió su cigarro, se sentó y le preguntó a no me acuerdo si era alumna o alumno, ¿qué es esto, señor o señorita? Y la otra persona dice, pues es una silla, maestro. ¿Por qué es una silla? Bueno, usted está inventando lo que es esto. Y de ahí se fue a la invención de América y a todo este asunto. Era fascinante escucharlo, era además un hombre muy culto, muy bien preparado y, claro, reconociendo su experiencia como abogado, le encantaba la polémica y las discusiones. A lo largo de su vida tuvo una serie de polémicas fundamentales. En ese libro no está naturalmente toda la obra de O'Gorman, eso sería imposible. Y cuando el libro salió, que era un poco la conmemoración de su centenario, Roger Bartra, que era uno de los presentadores, dijo que faltaron las famosas polémicas de O'Gorman. Efectivamente, Edmundo O'Gorman tuvo una serie de polémicas fundamentales con Lewis, ¿no? Y también con el otro francés, con Portilla. También, pero es muy interesante, y claro, la última gran polémica la tuvo con León Portilla por el asunto de el encuentro de dos mundos, etcétera. Yo diría que parte de la tarea de Edmundo O'Gorman fundamental fue rebatir a la historia tradicional y compenetrarse a profundidad de los grandes temas de México y del mundo, porque es él el que lanza el primer grito, digamos, sobre la invención de América, ¿no? ¿Qué es eso de que la invención? América existía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Y con Chevalier también tuvo una polémica muy importante. Y una de las primeras polémicas de O'Gorman, que lo llevó casi a un tribunal, fue la polémica con Silvio Zavala. Se armó un gran lío, esto le encantaba a Edmundo O'Gorman, y entonces tuvo quien lo defendiera, y del otro lado también había una serie de abogados, pero finalmente Zavala no se presentó. Así es que O'Gorman estuvo feliz de la vida de poder salir adelante. Por otro lado, creo que es muy interesante la labor de O'Gorman como maestro, porque tenemos su obra, es muy importante, pero lo que nos hizo a nosotros como estudiantes, que me parece fundamental, es que nos hizo pensar las cosas y trabajar sobre los temas que él proponía o que nos introducía. Y su formación de abogado le sirvió muchísimo. Él decía que durante muchos años estuvo divorciando señoras y se hartó, y entonces decidió entrar al Archivo General de la Nación. Dice como, no me acuerdo exactamente de la expresión, pero así como un pobre archivista que ganaba un mísero sueldo, siempre se quejaba que le pagaban poco, y estuvo muchos años en el archivo, y eso le sirvió muchísimo para entender cómo tratar los documentos, cómo leer los documentos y cómo sacarles fruto también a los documentos. Esto también le sirvió y lo llevó a cabo en sus famosos seminarios. Lograr entrar al seminario de Edmundo O'Gorman pues era un triunfo, ¿no?, para los estudiantes de la universidad. Luego él fue también profesor en la Universidad Iberoamericana, donde tuvo un seminario que él llamó el Seminario del Amor. Bueno, en fin. Y me parece que es muy valioso la aportación que hace, sobre todo de los clásicos cronistas de la conquista y los primeros años de la colonia. Y luego tuvo además una fascinación por temas del siglo XIX. La verdad es que nunca le entró al asunto del siglo XX. Yo creo que había un dejo de displicencia, de orgullo. Yo recuerdo que cuando yo iba a hacer mi primera tesis de licenciatura, me preguntó, ¿y qué vas a hacer? Le dije, maestro, quiero trabajar a Luis Cabrera, que es el ideólogo de la revolución. A nadie en el mundo le interesa a Luis Cabrera. Tenía razón. No, la verdad, tenía razón. Bueno, y luego, lo seguí, naturalmente. Él decía quién podía entrar a su seminario y quién no podía entrar a su seminario. Entonces, de repente me lo encuentro, yo ya estaba a punto de empezar la tesis de doctor. No, ya estaba haciendo la tesis de doctorado con el doctor Ortega y Medina, y sobre la historiografía norteamericana de la Revolución, porque a mí, al contrario de Edmundo O'Gorman, lo que me interesa es el siglo XX.
por otra serie de razones. Entonces me lo encontré en un corredor y me dijo, ¿y qué estás haciendo? No, pues maestro, pues estoy trabajando la historiografía anglosajona de la Revolución. Bueno, esas son tonterías. Voy a dar un seminario sobre el ser del mexicano y tienes que estar en el seminario. Eso no era voluntario, era impositivo. Bueno, pues dije, pues voy a ir al seminario, me va a servir seguramente. Y el primer día de clases nos sentamos y dice, a los 8 o 10 elegidos del Señor, y dice O'Gorman, cambié de opinión, vamos a trabajar a Fray Servando de Teresa y Mier. Y yo me quedo mirando, diciendo, ¿yo qué hago aquí? Y se voltea y me dice, ¿y tú vas a venir aquí, vas a trabajar eso? Bueno, ante la imposición del rey no podía hacer nada. Lo que más admiré de O'Gorman fue siempre que nos obligaba a pensar, en lugar de hacer una cuestión reiterativa, de decir, la independencia fue del 15 de septiembre, de no sé qué, que no sé cuánto. Y otra cosa que me pareció muy interesante es la parte humana de O'Gorman. A O'Gorman le interesaban los personajes por la parte humana, que si Fray Servando, que Durán, en fin, todos los cronistas, etcétera, había un interés muy, muy grande por la parte humana que se refleja como nadie en su discurso de ingreso a la Academia de la Historia, que fue sobre Hidalgo, porque entonces convierte a Hidalgo en un ser humano. Decía, era borracho, jugador, mujeriego, todo lo que era cierto del padre, el anciano que elevó la lucha, ¿no? Por la independencia, etcétera. Pero al convertir a Hidalgo en un personaje humano, lo que hizo fue demistificarlo de la historia patria. Y esto me parece que fue fundamental. En esa sesión me encontré con otro personaje para mí muy importante en mi propia historia, que fue Jesús Reyes Heroles. La explicación de O'Gorman me presentó con él y le dijo, mira, ella es Eugenia, anda desvariando en el marxismo, pero de eso se va, para ser mujer es muy inteligente y de eso se va a reponer. Esa fue la presentación. La vida me hizo estar muy cerca de Reyes Heroles años después, por una serie de razones, y bueno, finalmente me tocó a mí organizar el archivo de Reyes Heroles que entregamos aquí a Condumex y reunir las obras completas también de él. Yo creo que mis compañeros van a decir mucho más cosas y me da la impresión de que en la medida en que podamos dialogar podrán salir algunos otros temas. Muchas gracias, Eugenia. Ahora le vamos a dar la palabra aquí al doctor José Rubén Romero, pero se me viene un poco a la mente un poco la cuestión misógina del doctor, que tenía un dicho, tiene los aforismos, ¿verdad? Tiene publicados además, que decía, las mujeres no piensan y cuando piensan, piensan en otra cosa. Y yo tenía una amiga que cada ratito me decía, sí, porque estoy pensando en otra cosa, igual que ustedes también, ¿verdad? Pero bueno, el doctor, una de las frases más maravillosas que yo le escuché y que escribió, la historia es en esencia producto de la imaginación. Y yo digo, es que esa frase es extraordinaria, igual que otra que decía, porque tengo mala memoria soy buen historiador. Entonces decía, y sobre más en esta época que todo se nos olvida, cómo él profundizaba en unas cuantas palabras su pensamiento. Pero bueno, quiero dar la palabra al doctor José Rubén Romero, que fue alumno, no fuiste alumno, bueno, colega en el Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Tampoco? A ver, entonces te paso el micrófono. Entonces. No tuve la fortuna de ser alumno del doctor O'Gorman. Mi relación con él se dio en los pasillos, en algún desayuno en el que incluso estuvo Martita Fernández, que está aquí, con Alberto Dalal, en fin, el maestro Manrique, desayunos muy agradables donde don Edmundo se explayaba con ese sentido del humor tan fuerte, tan cáustico que tenía. Ya les contaré alguna anécdota al respecto. Para mí el doctor O'Gorman fue el gran, un poco ahondando en lo que mi maestra Eugenia Miller acaba de decir, el gran revolucionario de la historia en México. No tuve efectivamente la fortuna de ser alumno directo de O'Gorman, pero sí me considero
alumno nieto de O'Gorman, porque fui alumno de profesores, bueno, como Eugenia Meyer, como Roberto Moreno, como Rosa Camelo, que todos ellos fueron alumnos directos de O'Gorman y que se nutrieron de la sabiduría y de la postura filosófica de O'Gorman. Decía yo que fue un revolucionario porque hasta que O'Gorman llegó a la facultad, todas las clases eran clases eruditas y fácticas, positivistas. Los apuntes de los maestros eran: llegó Cortés con tantos caballos, con tantos cañones, y se bajó tal día, hizo tal cosa, puntualmente. Era una historia que se narraba nada más. Y el planteamiento de O'Gorman fue: la historia es un problema. Y a partir de ahí, bueno, lo que se desprendió. Llegó a tal grado la animadversión de todos los profesores de la facultad, cuando el doctor O'Gorman en los 40 comenzó a dar clase, que firmaron una carta para que lo expulsaran de la facultad. La maestra Beatriz Ruiz Gaitán, que entonces era estudiante y que fue alumna de él de los primeros años que el doctor O'Gorman daba clase en la facultad, dice que decía que fueron una comisión de alumnos a ver al director, que era el doctor Arroyo, y para pedirle que no expulsara al doctor O'Gorman. Arroyo, sí. Entonces, el doctor Arroyo comenzó: ¿y usted por qué considera que no debemos sacar al doctor O'Gorman? ¿Y usted? Y cuando le preguntó a la maestra Ruiz Gaitán, le dijo: ¿y usted, señorita, dígame? Pues mire, señor director, yo considero que el doctor O'Gorman debe permanecer. ¿Por qué? Mire, la mera verdad, yo no entiendo muy bien lo que dice, pero lo que sí le puedo decir es que dice cosas importantísimas, importantísimas. Hubo profesores, el caso del maestro Luján, que yo fui alumno del maestro Luján, y contaba la toma de Zacatecas como si hubiera estado allí. Se movieron de aquí, se movieron para allá, hicieron tal cosa. Sí, de familia porfirista, claro. Pues él se paraba en la puerta del salón donde daba clases el doctor O'Gorman, y a los que iban entrando decía: no entren, eso no es historia. A ese grado, a ese grado. Finalmente, cupo la cordura, el doctor O'Gorman permaneció, y entonces la historia comenzó a ser considerada como un problema de conocimiento, como en realidad lo es. Porque nadie puede decir que la historia es como las ciencias naturales. Vamos, para nada, absolutamente. Si yo evoco la Revolución Francesa, nadie me puede traer a la Revolución Francesa para que yo la vea. En cambio, un biólogo puede ver exactamente una hojita en el jardín y analizarla y decir cuál es su composición. Cuando uno va a Francia, por ejemplo, en el Museo del Carnavalet, lo único que queda de la Revolución Francesa son unas piedras, testimonio de que existió un edificio que se llamó la Bastilla. Es todo lo que queda, Pero ¿dónde está la Revolución Francesa? El caso es que O'Gorman fue eso, fue el gran revolucionario. Lamentablemente, en la facultad, en la actualidad, y no me dejará mentir mi maestra, y digo mi maestra porque lo digo con orgullo, porque nos maltrató en el curso de Revolución Mexicana, nos hacía sufrir lo indecible. Y yo un día se lo dije, es que eras muy mala. Me dijo: pero aprendiste, ¿verdad? Y claro que sí aprendí, y mucho. Bueno, volviendo al doctor O'Gorman, que es lo que nos ocupa, realmente la historia es un problema de conocimiento, y eso se lo debemos a O'Gorman. Decía yo que en la facultad, lamentablemente en la actualidad, poca importancia se le da a ese gran giro que logró O'Gorman en la disciplina histórica en México. O'Gorman se formó con José Gauss, y José Gauss se había nutrido de Ortega y Gasset, ni más ni menos. Entonces, bueno, cuando uno lee Historia como Sistema de Ortega y Gasset, uno percibe inmediatamente
de dónde O'Gorman trajo todo esto y lo mexicanizó realmente. Yo me dedico mucho a historiografía novohispana y siempre he considerado que mi deuda con O'Gorman es inmensa, porque para mí el paradigma del análisis historiográfico es la introducción que él escribió a la historia moral de las Indias del padre Acosta. Es un parteaguas en el análisis historiográfico. Él nos enseñó, nos mostró el camino de cómo aproximarse a esas obras, analizarlas, dándole su lugar al autor, situándolo en su tiempo, en sus circunstancias, cómo es que desde ahí ese personaje, ese historiador, enfrentó y habló sobre el pasado y cómo esa aproximación era su verdad. O'Gorman decía, el historiador no busca la verdad, busca su verdad. Y eso por supuesto que nos enfrenta a un problema muy severo, que es la posibilidad de la presencia de la subjetividad en lo que nosotros producimos. Pero no hay peor historiador que aquel que no se da cuenta de las limitaciones que tiene lo que escribe y lo que investiga. El historiador debe ser consciente de que lo que producimos es indefectiblemente, incuestionablemente, producto de nuestro tiempo y que, aunque no queramos, está operando ahí toda nuestra formación. Toda nuestra formación, todo lo que hemos sido en la vida se cuela en lo que producimos. Sería muy interesante, y yo creo que no sé si se haya hecho ya un estudio de todo el trayecto de O'Gorman en cómo se proyecta en su obra. Yo he querido pensar, por ejemplo, que en ese artículo que tiene tan bello, que fue originalmente un discurso, que es el amor del historiador por su patria, a ver si se cuela algo de lo que O'Gorman pensaba que era el amor, porque detrás de ese personaje así a veces tan abrupto en sus comentarios, se escondía un hombre que yo siempre percibí como enamorado del amor así tal cual, ¿no? En abstracto, porque mujeres en su vida iban y llegaban y salían, ¿verdad? Sí, pues sí, que lo diga Ida Rodríguez Prampolini, ¿verdad? Y las que siguieron después. Bueno, y que lo diga su primera esposa, a la que él divorció. Cuando era abogado, divorció a aquella señora y eso me lo contó Elisa Vargas Lugo, que un día le dijo, mire Elisa, era lo que se dice ¿cómo decía? Era un bomboncito, así, o sea que debió haber sido una mujer muy guapa. ¿No era guapa? ¿No? Bueno, pero él la veía. Y yo creo que de ahí se desprenden sus apreciaciones en ese artículo de el amor del historiador por su patria. Les he de contar cómo conocí yo les voy a contar dos anécdotas. Una, cómo me acerqué al doctor O'Gorman y él aceptó que de alguna manera yo me le acercara y me hizo de alguna manera en el mundo. Hace rato se lo refería a mi maestra y a Manuel Ramos. Me subí yo al elevador, yo tenía 23 años, me subí al elevador de la Torre 1 de Humanidades, que entonces era la única torre de Humanidades, íbamos al 7º piso los dos, él iba a su seminario, yo era becario, yo iba a trabajar, y acaba de pasar el cumpleaños del doctor O'Gorman, y le digo, doctor, ¿cómo pasó su cumpleaños? Y voltea, pero así, ¿y tú cómo sabes cuándo cumplo años? Y yo, con toda la frescura que dan los 23 años, le dije, porque usted y yo nacimos el mismo día. Y me dice, se queda pensando y sonríe y dice, pero no del mismo año, ¿verdad? Le dije, no, doctor, eso sí que no. ¿Cuántos años te llevaré?
40, dije, yo creo que un poquito más. ¿En qué año naciste? Yo nací en el 49, ¿y usted? En el 6, entonces sí me lleva más de 40, doctor. Y ya desde ahí como que me identificó, me hizo en el mundo. Eso es una anécdota. Otra que muestra esa frescura filosa del doctor O'Gorman. Estábamos en un desayuno, era la plena polémica con León Portilla, y dice, ya tengo el nombre del siguiente artículo contra León Portilla. Dice, es una frase que sale del Quijote, que a lo mejor no salía del Quijote, porque él inventaba muchas cosas, ¿eh? Dice, sí, le voy a poner, ¿leones a mí? O sea, tenía un sentido del humor bastante filoso. Leones a mí, como diciendo, ¿a mí qué me va a hacer este? En fin, creo que les he compartido, así para un poco complementar lo que mi maestra acaba de referirnos, algo de las experiencias que yo pude tener con el doctor O'Gorman. Tengo la inmensa fortuna de que un día me puso un 10, me lo encuentro en el pasillo y acabamos de publicar Rosa Cabello y yo la obra de Durán con una introducción nuestra, y me dice, oye, ya leí lo que Rosa y tú escribieron sobre Durán, muy bien. Cuando dijo eso el doctor O'Gorman, dije, debe de ser una introducción maravillosa, porque no paraba mientras, no concedía, era un hombre muy estricto cuando se trataba de lo que uno escribía y de lo que uno proponía. Y eso era una gran fortuna, no se andaba con rodeos, ¿verdad? Hablando sobre eso, yo me acuerdo que acababa yo de escribir un texto sobre el Santo Desierto de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y se lo di, le digo, doctor, a ver qué piensa. Me dice, después de que lo leyó, me dijo, es muy elemental, ¿verdad? Pues me hartó con eso, porque yo decía, bueno, porque así era él, pero hablaba de lo que sentía. Yo quisiera, antes de volver a darle la palabra a la doctora, que aquí se le recuerda, entre otras muchas experiencias, cuando llegó aquí un documento que, como él decía, las cosas llegan porque tienen que llegar. Dice, si un documento llegó es porque quiere estar aquí. Y se trataba de la ordenanza de Cristóbal Colón, ¿sí? Una ordenanza firmada por el almirante, fechada en 1493. Y entonces parece que era un italiano el que llegaba de Estados Unidos y comentaba al antiguo director, Juan Luis Muteozábal, les decía, mire, lo encontré en un incendio en San Francisco, decía el propietario, dijo, y yo levanté esto y me lo traje por pura curiosidad. Dice, pero ahora que está entrando el comunismo a México, tiempos de Echeverría, decía, lo único que quiero es regresar a Italia. Y entonces lo que quiero por este documento es mi boleto de regreso a Italia. Y le decía al doctor, bueno, por lo menos le dieron primera clase, ¿verdad? Y me decía, no, quién sabe. Bueno, pero había duda si era o no era original el documento. Y él decía, cuando hay duda, dice, hay que profundizar en ello, que se compre el documento, ya veremos después. Dijo, porque no lo podemos dejar ir. ¿Qué tal si de veras es bueno y nos vamos a arrepentir? Se lo decían los directores de la empresa. Total, se hizo todo un estudio, se publicó en edición facsimilar y con el estudio profundo del doctor O'Gorman y la paleografía del documento. Y fue todo un éxito, sí, todo un éxito, porque es uno de los documentos más importantes que hay aquí. Y otra anécdota, cuando también se llegó a vender aquí la cédula real de Tlaxcala, cuando se le reconoce como noble y leal ciudad, firmado por el emperador Carlos I, pero también por su madre, doña Juana, la reina de Castilla y Aragón. Y entonces llegó el documento y alguien decía, no podemos comprar este documento robado. La cédula real de Tlaxcala no era cualquier documento, era prácticamente el documento de nacimiento de Tlaxcala. Y entonces decía, si no se compra, va a estar rodando por ahí, seguramente lo compra un coleccionista y se va a perder. Dijo, por lo tanto,
que se compre. Y se compró ese documento. Por cierto que ese documento se hizo una edición facsimilar tal cual y se le dio al gobierno de Tlaxcala. Y alguna vez, no recuerdo el nombre del gobernador, que solicitó el documento original y entonces en aquel tiempo lo único que se le pedía era que regresara el facsimilar y ya se lo habían robado. Y el gobernador dijo que se quede en el centro de estudios. ¿Sí? Pero bueno, y algo más, por ejemplo, el doctor también fue maestro en la Universidad Iberoamericana. ¿Sí? Y creó todo un seminario importantísimo de un estudio que después publicaste, ¿sí? Los textos olvidados, a ver si quieres. Sí, ¿verdad? Sí. Ese texto se hizo en el 5º centenario. No me tocó a mí, yo llegué después de lo del 5º centenario a la Dirección General de Publicaciones, cuando se construyó Conaculta. Pero es muy interesante que lo mencionas, porque yo trataba de recordarme, de repente me avisa mi secretaria que el doctor O'Gorman quiere hablar conmigo. Bueno, pues naturalmente tomo el teléfono casi temblando, ¿verdad? Maestro, oye Eugenia, qué barbaridad, qué porquería han hecho editorialmente. Le dije, maestro, no sé de qué me está hablando. Pues el trabajo que hicimos en la Universidad Iberoamericana, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo es posible que tú no sabes por qué en la parte de abajo de los libros, es decir, de las hojas, hay un espacio en blanco? Le dije, no tengo la menor idea, maestro, yo soy historiadora, pero no soy… Pero tú eres la directora general de publicaciones de Conaculta. Pues sí, maestro, pero no sé. Esto sucede porque la idea es de que uno pueda poner el dedo en la parte inferior y no tapar el material escrito. Le dije, bueno, buenísimo. Pero ¿cómo es posible? Eso se tiene que volver a hacer. Le dije, mire, maestro, estos libros, estos textos están desde lo que fue el 5º centenario, que fue antes de mi llegada, y yo no puedo cambiar eso. Bueno, pero por lo menos lo que puedes hacer, me regañaba, es hacer un índice. Le dije, maestro, me parece buenísima idea, usted y sus alumnos de la Iberoamericana hagan el índice y se va a publicar. Bueno, pasaron meses, el libro se imprimió y se decidió presentarlo en esta pinacoteca que está atrás de la Alameda, el Renato, sí. Bueno, entonces dijo que quería que estuviera el maestro el doctor Juan Ortega y Medina, que fue realmente el hombre más cercano a mí. Bueno, pues O'Gorman era como papá Dios, ¿no? Y entonces, y pidió que fuera la directora de historia de la Ibero, Cristina Torales, y le dijo a la que manejaba este asunto en mi oficina de las presentaciones, y tiene que estar Eugenia Meyer. Entonces me lo avisan, le dije, yo no puedo estar, yo no me dedico a la colonia, yo no tengo nada que ver con esto. O'Gorman dice, si no está, no voy. Bueno, entonces me tuve que poner a estudiar. De verdad yo no trabajo, ni nunca trabajé en colonia, entonces. Pero O'Gorman era un poco histriónico y tenía que tener un control y una personalidad absoluta. También creo que es importante que digamos que él defendió el historicismo como nadie antes y en contra del positivismo, ¿no? Toda esta cuestión del hecho como fue, que nada más, pues, tuvo unas discusiones tremendas, estuvo muy lejos, desgraciadamente, de la escuela de los anales, que hubiera sido tan importante, aunque admiraba a Bloch, ¿no? Por ejemplo, sí, pero andaba muy lejos y todo lo que fue la primera generación del… Claro, porque él no hablaba francés, hablaba perfecto inglés, pero no hablaba francés, entonces no le gustaba. Yo creo que O'Gorman nos dio muchas lecciones a los estudiantes de cómo pensar la historia, más que los datos exactos, etcétera, cómo pensar e interpretar lo que la generación que lo vivió transmitió a las siguientes generaciones. Y esto tiene mucho que ver con que finalmente el abogado, él se recibe de una maestría en filosofía, con especialidad en historia, y el doctorado también es un doctorado en filosofía.
en una ocasión, en uno de los textos que después se publicó, que fue creo que su doctorado en filosofía, era Crisis y porvenir de la ciencia histórica. Y pues yo no lo había leído, y entonces un día que tuvimos una reunión, etcétera, le dije: maestro, no encuentro Crisis y porvenir de la ciencia histórica, ¿tiene usted idea? Yo quiero leerlo. Es malísimo, dice, es malísimo. Ese libro debería de quemarse. Bueno, maestro, pero yo lo quisiera leer, dígame, yo te doy mi ejemplar, a mí no me interesa ya tener ese libro. Y me regaló su ejemplar, ¿no? Y bueno, es un libro muy complicado para leer, ¿no? Muy interesante. Y luego, un tema que no hemos tocado, que me parece también fundamental, era muy nacionalista O'Gorman, y tuvo en un momento de su vida un interés muy especial y una especie como de revelación sobre la Virgen de Guadalupe, lo cual me parecía muy interesante, porque con todos sus problemas con la misoginia que tenía, etcétera, le interesó tanto lo de la Virgen de Guadalupe. Y claro, él acaba de brincarse del mito, ¿no? Del mito de la Virgen de Guadalupe. Dice, si había una Virgen de Guadalupe en España, y entonces es una adaptación, y hace un texto fantástico, con mucha influencia de Paco de la Maza, ¿no? Que fue su amigo, y se nos ha olvidado mencionar al otro gran amigo de O'Gorman, que fue Justino Fernández, que ellos eran muy amigos por la familia. Justino Fernández era finalmente hijo de uno de los ministros porfiristas, y fueron siempre amigos, y en un momento dado, muy jóvenes, decidieron hacer una editorial que se llamó Alcancía, que sacaba unas cosas chistosísimas. Cuando hicimos este libro de antología en el Fondo de Cultura Económica, por el centenario de O'Gorman, logré encontrar un pequeño texto, creo que se llama El caballo blanco, no sé qué, que escribió O'Gorman. Aparte de que escribía muy bien, esto es importante, los temas que tocaba eran siempre fundamentales y le fascinaba las polémicas. Vivía para pelearse con la gente. Aquí cabe mencionar, así como les dije que su ingreso a la Academia de la Historia hizo el excelente texto sobre Hidalgo, en un momento dado, después de sus pleitos, sus matches, como digo yo, con León Portilla, O'Gorman renuncia a la Academia de la Historia y dice que son todos unos mediocres, unas víboras, que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces empieza a hacer una serie de escritos donde, más que historicista, trata de negar toda esta cuestión del positivismo, ¿no? Del concepto del dato por el dato, etcétera. Lo que le interesaba era obviamente la interpretación. Y por eso decía, una frase de él muy célebre fue siempre: todos somos historia, ¿no? Y al final de su vida, cuando recibe el homenaje y el reconocimiento de la Universidad Iberoamericana, hace un texto muy breve donde dice qué tipo de historia quiere él, que es donde dice: quiero una imprevisible historia llena de sorpresas, de cambios y de descubrimientos. Yo creo que esto es fundamental. Los historiadores no necesariamente tenemos que saber de memoria todas las fechas, todos los datos, quién no estuvo, el nombre de fulano, mengano. Lo más importante que señalaba O'Gorman es la necesidad de interpretar, a la luz del conocimiento que cada generación tiene, lo que pasó en el pasado. Sí, sin duda. Y la polémica que tuvo con Octavio Paz, ¿no? Que escribió un texto que decía: el paz por la boca muere. O sea, era tan fino en sus comentarios, con un sentido del humor también, ¿no? Yo no quiero dejar de recordar también que de alguna manera él decía: el historiador es el que habla con los muertos, ¿sí? Es decir, es el que entabla un diálogo y lo posibilita para escribir, quitándose, él decía, esos corsés apretados del texto. Hay que estar probando el texto. Dijo, no, hay que soltar la pluma. ¿Y quién mejor que él para poder no solamente ver qué temas tocaba, sino cómo los tocaba, ¿sí? Porque atrapa totalmente al lector, ¿no? Hablando un poco de lo que tú decías, ustedes comentaban acerca del amor.
sí era un enamorado del amor y lo prueba totalmente, y los invito a ustedes que lean el texto del historiador, el amor del historiador por su patria, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, releyendo ayer precisamente ese texto, cómo cita a San Juan de la Cruz, ¿sí? Como el máximo exponente de la mística relacionado con el amor a Dios. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, porque yo fui muchas veces a su casa, a su biblioteca, que no cualquiera entraba, no, sobre todo cuando me acuerdo de una señora, que no digo el nombre, que vivía cerca de él, que tocó la puerta y le dice a su muchacha: dile que no estoy. Me dijo que me choca que me estén interrumpiendo, decía, ¿no? Y bueno, pero yo entré a su habitación, no me acuerdo, me dijo: pásame algo, y en su buró estaban las obras completas de San Juan de la Cruz. Y yo digo, esta fase, esta parte del doctor O'Gorman casi no se conoce, y lo cita precisamente en ese, junto a Cervantes, desde luego también, ¿no? Entonces, para poderlo entender, esa sensibilidad que tenía, y ese a veces hasta mostraba hasta como un rechazo, ¿no? De decir: no se me acerquen, por favor, porque me estorban. Era como muy selectivo con sus amistades. ¿Querías? A ver. Creo que es importante, ahora que citas exactamente esta parte mística, digamos, el hecho de que O'Gorman era creyente y era católico, y murió, bueno, de 90 y tantos años, creo que 98, ya ni me acuerdo cuántos años, pero 97 años, pero al final de su vida volvió a retomar todos los conceptos religiosos de su familia. No olvidemos que viene de antecedentes de irlandeses, ¿no? Que ya saben que nunca se doblegaron frente a los ingleses, ¿no? Las maravillosas series que hemos visto en televisión sobre esta gran lucha entre católicos y protestantes. Y tenía un concepto muy especial sobre la fe y el compromiso, ¿sí? Yo diría que en última instancia O'Gorman fue absolutamente honesto consigo mismo en su vida. De hecho, su última obra fue El destierro de sombras. ¿Sí? Con eso cerró su producción, y él me comentaba, dice: es que no sé si lo voy a publicar o no, y finalmente lo publicó. Y fue su obra, pues de alguna manera recoge todo su pensamiento y su amor por la historia, pero también por los hechos religiosos que tuvieron continuidad, como fue precisamente el guadalupanismo, ¿no? Bueno, respecto del catolicismo del doctor O'Gorman, he de decir que él fue alumno… Está abierto. ¿Qué? Sí, está abierto. Fue alumno lasallista. Él estudió en uno de los primeros colegios lasallistas que se llamaba, se le decía el colegio del Zacatito, no sé por qué. Pero él estuvo con los lasallistas. Este colegio desapareció, si mal no sé, se convirtió después en el Colegio San Borja, que cuando la persecución devino en el Colegio Simón Bolívar, rescatando SB, San Borja, Simón Bolívar. Sí. Claro que tenía un sustrato, porque además le tocaron los religiosos que recién llegaban de Francia, que eran hombres muy comprometidos con la espiritualidad lasallista, que es muy peculiar. Yo quisiera retomar algunas cosas. El libro del que hablaron hace poquito, ese que no se podía sostener, es el libro perdido de Motolinía, que tiene como antecedente los memoriales de Motolinía. Y les voy a contar un poco. Motolinía era un verdadero problema, porque la obra gruesa de Motolinía no se conoce. Se conoce nada más una especie de resumen que publicó sepan cuántos, que es Historia de los Indios de la Nueva España, pero su obra gruesa no se conocía. Y O'Gorman tuvo la inmensa, ¿qué se podrá decir? El tino maravilloso de reunir de muy diferentes fuentes, que Sorita, que Perenganito, Sutanito, Mendieta, Torquemada, partes que eran de Motolinía.
Y él entonces la reúne y propone esos memoriales primero, y después, sí, con ayuda del seminario de la Ibero, el libro perdido, que de verdad son obras muy importantes para el conocimiento del México antiguo. Otra obra que trabajó Gorman, también con la Ibero, fue las obras de Ixtlilxóchitl, en una época en que no se conocían los originales de Ixtlilxóchitl. Lo que se conocía de Ixtlilxóchitl eran copias que venían del siglo XVIII, copias que ofrecían problemas, por ejemplo, los términos náhuatl. Y Gorman decía, es que no sabía náhuatl. No es que no supiera náhuatl, es que el copista era el que no sabía náhuatl y había mal transcrito los términos náhuatl. ¿Qué hubiera dado el doctor O'Gorman por haber conocido los originales que ahora sí conocemos, que ya están publicados y que están en Antropología e Historia? Una vez que me lo encontré ahí en el cubo, en el hall del elevador, le digo, doctor O'Gorman, ¿por qué? Ya leí lo que usted escribió sobre Ixtlilxóchitl, porque acaba de salir. ¿Por qué no hizo un estudio como los que usted hace? Dice, ¿para qué? Digo, ay doctor, pues ahí están los materiales, úsenlos, háganlo ustedes. A él no le gustaba el México antiguo. Nada. Él era la Nueva España y siglo XIX, como bien dijo mi maestra. Pero debía saber mucho, porque haber leído con detenimiento los textos de Motolinía, porque Motolinía es uno de los grandes cronistas que usamos, que nos dedicamos al México antiguo, o Ixtlilxóchitl también, debió haber tenido muchas ideas respecto del México antiguo, pero eso no le interesaba. ¿Por qué razones? Yo nunca supe, pero era un hecho que no le interesaba. Pero eso, el aludir a estos dos trabajos da muy bien cuenta cómo O'Gorman se vinculaba con la obra historiográfica. No era tanto el contenido de la obra, el contenido en sí, la información que nos presentaba, sino era más bien la manera como el autor se había comportado respecto de ese pasado. La idea del autor respecto del pasado, qué pensaba Motolinía respecto de los indígenas que tenía enfrente, claro, qué pensaba Ixtlilxóchitl de ese pasado del señorío de sus mayores, que era Texcoco. Eso era lo que le interesaba. Lamentablemente, esa idea que O'Gorman debió tener de Ixtlilxóchitl como historiador, nunca la expresó. Nos entregó materiales maravillosos, listas de obras que Ixtlilxóchitl cita, una cronología exhaustiva, el orden de la obra, todo listo ahí para que nosotros la aprovechemos. Era un hombre excepcional, pero tenía filias y fobias. A propósito de las filias y fobias, yo me recuerdo cuando hicimos este libro de imprevisibles historias en torno a la vida y obra de Edmundo Gorman. Esto lo planeó el Fondo de Cultura por su centenario. La presentación la hizo Roger Bartra, que es un antropólogo y gran sociólogo, naturalmente, y él tuvo varias reuniones con Edmundo Gorman y discutieron temas que les parecía interesantes a los dos. Y recuerdo que Roger me dijo en la presentación, no, pues está muy bien, pero faltan todas las polémicas. No, le dije, pues sería otro volumen de 800 páginas, ¿verdad? Por la cantidad de… Ahora, frente a esta situación, frente al amor del historiador por su patria, creo que es muy interesante la vivencia personal de Edmundo Gorman. O'Gorman tuvo muchas novias y relaciones y se casó 2 veces. La primera, efectivamente, con Ida Rodríguez, pero posiblemente él la divorció de él mismo. Eso sí, eso es posible. Ella, aparte de que era una mujer maravillosa, una gran historiadora del arte, etcétera, vivió con O'Gorman
no sé cuántos años, se divorciaron, porque O'Gorman odiaba a los niños. Decía que eran monstruos que fluían líquidos por todos lados y que cuando las niñas tenían 13, 14 años empezaban a recuperarse. Era terrible. Un día estábamos cenando en un pequeño restaurante en la zona rosa, unos alumnos, etcétera, y apareció una chica muy mona y le decía, tío, ¿cómo estás? Y lo besó y lo abrazó, etcétera, etcétera. Cuando se fue, dice, es una de las hijas de mi hermano Tomás. Digo, ya se recuperó de esos años de los líquidos, ¿no? Y ahí fue cuando me contó de que el padre había dicho que solo porque confiaba tanto en la madre sabía que su hermano Tomás era hijo de ellos, porque los demás eran distintos. Y muchísimos años después, ya muy, muy, muy grande, O'Gorman, un día nos invitó a cenar en unas navidades, uno de su alumno más importante, que fue Juan Antonio Ortega y Medina, español, que por cierto, esto es importante, O'Gorman siguió siendo católico, creyente, frente a un hombre que lo influyó de manera determinante, que fue José Gauss, con toda la problemática, con todo lo de Ortega y Gasset, la formación del historicismo, etcétera. Bueno, entonces fuimos a una cena en casa de don Juan Ortega y Medina, y yo llegué y O'Gorman estaba sentado como pachá en un sillón. Les cuento esto porque me parece que es interesante el hombre, aparte del gran historiador. Entonces lo saludo, maestro, ¿cómo está? Le doy un beso y empiezo a caminar, a hacer otras gentes. Me dice, a ver, Eugenia, ven para acá. Así, ven para acá. Dígame, maestro, a ver, quítate el saco. Entonces me quito el saco y me dice, date una vueltecita. Y me dice, ¿y por qué tú y yo nunca tuvimos un pequeño affair? Entonces yo lo único que pude hacer es decirle, maestro, nunca es tarde. El doctor Ortega se puso rojo, 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 pero ese era O'Gorman. Iba de la gran, digamos, cultura, cientificidad, en un pensamiento tan inteligente a la más absoluta frivolidad en 5 minutos, ¿no? Así fue. Bueno, a ver. Martita Fernández no me dejará mentir porque estuvimos en el mismo coloquio en Veracruz, que Ida Rodríguez nos atendió maravillosamente, en fin, estaba el doctor O'Gorman, e iba una colega muy joven, voy a evitar el nombre, que O'Gorman se la pescó, entonces estaban juntos y platicaban en inglés, una norteamericana, y platicaban y se reían, y de repente esta chica aventaba hacia el doctor O'Gorman y los dos muertos de risa. Supe después, para que vean el grado de frivolidad, que más de alguna vez fue el doctor O'Gorman por la noche y le tocó la puerta, Perenganita, Perenganita, let me come in. O sea, era realmente terrible. Y era necio. Un día, Eugenia me invitó a coordinar la serie 100 de México, y en la primera entrevista me dijo, ni un autor vivo. Muy bien, ningún autor vivo. Y como a los 3 meses dije, pero hay artículos del doctor O'Gorman que tienen que conocer los estudiantes. Entonces pedí cita con Eugenia, y entonces le digo, Eugenia, vengo porque quiero pedirte que autorices la publicación de un autor vivo. De ninguna manera. Y se queda, dice, ¿quién es? Digo, el doctor O'Gorman. Ah, no, entonces sí. Convéncelo. Entonces, mi superior, que era la encargada de todas las publicaciones de ciencias sociales, era Lía García Verástegui. Y pues ya nos pusimos de acuerdo, le hablé, oiga doctor, mire, queremos publicar en Cien de México, que unos artículos suyos, tal y tal y tal y tal, hemos pensado en tal y tal. No, esos no. Mejor tal. Me dijo otros artículos que nada que ver, o sea que yo decía, pero esos a los muchachos no les van a servir de nada, pero bueno, dije, ¿por qué no lo discutimos en un desayuno? Bueno, le dije, usted escoja el día, la hora, el restaurante, todo.
y fuimos a dar a la Fonda del Factor, que le gustaba mucho. Total, no hubo manera de que él se bajara de su macho de los artículos que quería que se publicaran. Total, no se publicó nada porque él se machó otra cosa, pero era improcedente, ¿no? A ver, es que ahorita se me ocurrió, hace, ¿qué será? Un año o dos, Manuel publicó el intento de O'Gorman sobre el diablo. ¿Te acuerdas? De los apuntes que él le dejó, dizque a una alumna y que no sé qué y no sé cuánto. Y yo, yo me reí mucho, Manuel me pidió que por favor estuviera en la presentación, había una cosa muy formal con un historiador novohispano, un antropólogo o arqueólogo, ¿no? Y me tocó a mí. Y yo creo que lo que puedo decir es que en esa ocasión consideré que era importante decir que el espíritu de O'Gorman, con todo el asunto del diablo, etcétera, estaba presente. Yo siento lo mismo hoy día, que aquí está O'Gorman y nos está regañando, calificando y opinando. Bueno, muchas gracias. Antes de concluir, yo quisiera precisamente tocar el tema de la última investigación del doctor O'Gorman que se publicó aquí, una investigación sobre el diablo en la conquista, que fue, yo creo que su primera investigación en los años 40, y publicamos porque la investigadora, o mejor dicho, su alumna allá por los años 50, doña Gloria Rodríguez, que seguramente el doctor estaba enamorado de ella, porque llegó a ser reina, no sé si de allá, de la UNAM, no sé, o sea, una mujer muy destacada. Y entonces vino en una ocasión, y te lo había yo comentado, Eugenia, que vino a hablar conmigo, me dijo, mire, dice doña Gloria, yo soy una asidua a las conferencias, pero le traigo a regalar a usted algo que le manda el doctor O'Gorman. El doctor O'Gorman murió en 1995, ¿no? Esto fue como por el 2015. Y le digo, señora, le dije, le agradezco muchísimo. Le dije, en primer lugar, le dije, lo voy a recibir con mucho gusto a nombre de la institución, no personal. Le dije, el doctor estuvo aquí muy presente y ella me empezó a contar muchas cosas acerca del doctor O'Gorman con el contacto que tuvo con el mundo sobrenatural, pero particularmente con el diablo. Y me decía, es que los mensajes que me mandaba, yo no podía seguir con la investigación y por eso se lo regalé a mi alumna más destacada, Gloria. Doña Gloria lo recibió, se casó, guardó las fichas durante muchísimos años y dice, fíjese maestro que el doctor nunca me perdonó que yo hiciera mi tesis sobre los olmecas, cosa que el doctor odiaba totalmente. Dice, en lugar de haber hecho eso, dice, y yo cuando me cambié de casa, hace como 2 años, dijo, en un arcón encontré las fichas del doctor O'Gorman. ¿Qué fue lo que hicimos? Publicarlas, con una introducción, pero lo más interesante de esa publicación es su prólogo, en los años 40, cuando él vislumbraba a lo que se iba a dedicar posteriormente, que como lo han dicho aquí, la interpretación de los hechos históricos. ¿Sí? Y sí, él estaba en el Archivo General de la Nación, efectivamente, y en ese tiempo, cuando acababa yo de recibir las fichas de investigación, estaba una colega mía francesa, Dominique de Courcelles, y estábamos comiendo aquí y me dice, Dominique, tienes que tener mucho cuidado, me dijo, te tienes que proteger enormemente. Y le digo, ¿cómo me protejo? Me dijo, tienes que tener, cada vez que tocas el tema en tu escritorio, una bola de cristal. Dice, por el cristal atrapa todo eso. En ese momento empieza a sonar la alarma sísmica y las copas empezaron a tocarse unas con otras. Y me dijo, ¿ya ves? Me dijo, aquí está la respuesta, porque en la vida no hay coincidencias. Y el doctor O'Gorman se había alejado del centro de estudios tiempo anterior, fue como el regreso de él y decir, aquí estoy apoyando al centro de estudios y aquí está la investigación para que la publiques, y está publicada, El diablo en la conquista. Todavía le falta ahí quizá una interpretación, porque es su investigación, sus fichas a mano o a máquina, le faltó esa segunda parte que es
la transcripción de acuerdo a la imagen en ese momento. Nos quedan 2 minutos, si alguien quiere concluir. Quisiera decir una cosa nada más. En su tesis de doctorado, que es Crisis por venir de la ciencia histórica, tiene algunas frases que son realmente luminosas. Una de ellas es, primero, el historiador explica, o sea, no es el narrador que quería arranque, no, explica. Y otro, no hay que regañar a los muertos no se les regaña. Entonces al doctor O'Gorman nunca lo regañemos, mejor dicho, se nos aparece. Muy bien, pues yo les agradezco mucho los comentarios, se nos fue el tiempo rapidísimo, recordando a este gran personaje de la historia en México, y donde esté, muchos saludos. Gracias.